febril que proviene de una zona con casos positivos de entidad. En el año 2014 hubo un incremento en el número de ingresos y de casos positivos de dengue durante el primer año de vida, lo cual justifica este estudio a fin de mejorar lo que ellos quieren hacer, mejorar el conocimiento de las principales manifestaciones clínicas lactantes y de esta manera contribuir a la evolución satisfactoria de la enfermedad en los pacientes que la padecen. El objetivo del presente comunicación es caracterizar las manifestaciones clínicas de los lactantes con dengue confirmados. Bueno, esta parte no nos sirve desde el punto de vista de datos, pero sí nos sirve para saber la metodología que ellos usaron. Ahora, vamos a ver, ¿cuándo se publicó este trabajo? En el 2021. Por lo tanto, es un trabajo reciente que me va a servir para usar como algunos datos. No todos los datos porque es en niño, pero la definición y lo demás sí se puede usar. O sea, es un artículo que funciona para las definiciones, pero para los datos, para comparar los datos, después no me va a servir porque es niño y nosotros nuestra cátedra es de adulto. Entonces, los métodos es cómo ellos hicieron el trabajo. Entonces, se realizó un estudio observacional descriptivo. Esto vamos a ir viendo qué significa. Cuando empecemos en la parte de metodología, se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo sobre las manifestaciones clínicas de los lactantes que fueron hospitalizados con diagnóstico de dengue en el Hospital Docente Materno Infantil Dr. Ángel Arturo Ávila durante el periodo de julio a septiembre de 2014. El universo del estudio estuvo constituido por 150 pacientes de hasta un año de edad con dengue confirmado, procedientes de todo el municipio de La Habana y hospitalizados en la sala de observación o en la unidad de cuidados intensivos pediátricos durante el periodo señalado. La investigación incluyó a todas las poblaciones femeninas y masculinas con diagnóstico de dengue que cumplieron los criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, mediante la determinación de la IA inmunoglobulina específica para dengue. Se excluyeron los pacientes mayores de un año y los casos de fiebre agudo que no reunían los criterios de dengue, los cuales se asociaban generalmente a signos de focalización de cuadro febril. Entonces, esto, por ejemplo, es un punto muy interesante. No la edad, sino que la forma que ellos excluyen. En realidad, excluyeron los pacientes mayores de un año. Está mal puesto acá. Porque ellos ya dijeron que iban a ser pacientes del primer año de vida. Entonces, ya se subentiende. Pero esto sí, que excluyen los casos que tienen fiebre, eh, pero no pudieron decir que es del dengue. Los datos necesarios se obtuvieron mediante revisión cuidadosa de los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados o recientemente egresados. O sea, esta es la forma que ellos consiguieron los datos. Los datos se llevaron en una planilla de vaciamiento de datos elaborada para fines de este trabajo y que contienen la variable de objeto de estudio. Entonces, ellos hicieron una planilla donde agregaron estos datos, son lo que ellos preguntaron: edad, sexos, signos y síntomas, así como los signos de alarma. O sea, no hay que preguntar, esto es lo que buscaron en la ficha del paciente. Estos datos se confrontaron con los objetivos por más de un revisor con el propósito de disminuir el margen de error de la investigación. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ellos hicieron para que sus datos sean fidedignos? Hicieron que más de una persona miren esos datos. La información obtenida llevó una base de datos Microsoft Excel y procesada con el paquete estadístico SPS.
versión 11.5 para dar salida al objetivo de este trabajo. La información de las variables cualitativas se expresaron mediante números absolutos y porcentajes. Este es cómo ellos analizaron sus datos. Se solicitó y obtuvo la aprobación del Comité de Ética para la investigación del hospital una vez que se le presentó el perfil del proyecto, donde explicaron característicamente los objetivos de estudio. Los datos personales de identificación de los pacientes no fueron publicados siguiendo los principios éticos de la investigación científica de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. En todo momento se garantizó la confidencialidad de la información empleada, las que solo se usarán con el fin de estudios y no otros. No se ejecutaría en ningún momento algún proceder que implicara daño a los pacientes involucrados. El proyecto no incluye envío, transportación ni recepción de muestra biológica ni de otros. Entonces, esto es todo los asuntos éticos y biológicos que implican, que ustedes también van a tener que hacer cuando hacen su trabajo. Y este es el resultado que ellos obtuvieron. Como es de criatura, el resultado a nosotros no nos va a servir, pero vamos a analizar lo que ellos evaluaron en el trabajo. Entonces, los resultados de los 150 pacientes incluidos, 100 tenía edad entre 7 y 12 meses, que representa el 66.8%. 37 tenían de 4 a 6 meses, 24.6%. Y 3.3 meses o menos, 8.6%. En el grupo estudiado hubo predominantemente del sexo femenino. La evaluación nutricional en todos los pacientes hospitalizados estuvo dentro de los parámetros de la normalidad, lo cual es característico de la lactante cubano, y ninguno tenía comorbilidades asociadas. Los meses donde se presentó la mayor número de casos fueron de julio a septiembre. Y me envía a esta figura donde esta figura me muestra los meses. Y acá me muestra la cantidad de pacientes de acuerdo a ese mes. Y acá me muestra que desde julio a septiembre es la mayor cantidad de pacientes. Probablemente relacionado a la temperatura y al clima. Pero como pueden ver, durante todo el tiempo tuvieron pacientes. Quiere decir que el dengue en ese país está presente durante todo el tiempo, pero tiene picos en esta época. Probablemente aquí comienza a aparecer, el ministerio se da cuenta, comienza a hacer alguna actividad para eliminar el mosquito, y entonces puede ser que por eso disminuya en esta época, ¿verdad? Entonces, este trabajo es importante en ese sentido porque se puede ver en qué época hay más y en qué época es lo que hay que estar más atento. Bueno, durante este trimestre los pacientes con diagnóstico confirmado de dengue se agruparon de la siguiente manera: julio 45 casos, agosto 56 casos, septiembre 49 casos. Se aclara que en el mes de agosto aparecen registrados en el departamento de estadística 62 lactantes, que aparecen representados en la figura, pero 8 niños no fueron incluidos en este estudio por dificultad en completar la información clínica. En total hubo 256 casos de dengue durante el año 2014, por lo que la muestra utilizada constituyó el 58.3%. Se utilizó la información de estos 3 meses por ser lo más representativo de ese año en cuanto al número de casos. Además de que en este tiempo se presentaron los pacientes con mayor riqueza de síntomas y signos, incluidos aquellos que desarrollaron signos de alarma y no con clínica de choque. Cuando se aplicó la clasificación de dengue según la gravedad, hubo un predominio de categoría de dengue sin signo de alarma.
La gran mayoría era sin signo de alarma y baja presentación de los casos con signo de alarma, 9.3, los cuales se trataron oportunamente con administración de soluciones cristaloides por vía intravenosa. Y me muestra acá la tabla de cómo se clasificó, ¿verdad? El número total de pacientes, la gran mayoría, 133, fue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. Estos datos, por ejemplo, es importante ya ustedes saber, ¿verdad? Los meses, la clasificación, sin presentar complicaciones. Todos los pacientes evolucionaron satisfactoriamente. El caso de dengue grave se presentó en una niña que tuvo manifestaciones de choque y que representa el único caso en lactante que ha tenido esta condición en 10 años de atención a niños de dengue en el hospital de Avilla. El cuadro clínico, la evolución y atención de este caso será objeto de otra publicación. O sea, prácticamente ya ellos preparan que van a quitar otra publicación sobre esto. Continúa hablando sobre sus resultados y dice, respecto a la frecuencia de las principales manifestaciones clínicas, la fiebre estuvo presente en casi la totalidad de los casos, 97.3%, seguido de las manifestaciones respiratorias altas y el exantema en un 60% y 53% prácticamente. Estas manifestaciones iniciales predominaron durante las primeras 48 horas de la enfermedad y pueden manifestarse durante algunos días más como corresponde a la etapa febril. En el caso particular de los vómitos, estos se presentaron en 18 niños incluidos en este estudio, 10% de los cuales fueron considerados y tratados como signos de alarma. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos afirmar que la principal manifestación clínica de los lactantes de este estudio fueron la fiebre, las manifestaciones respiratorias y el exantema en este orden. Los signos de alarma se presentaron en 14 lactantes, lo que representa el 9.3% de las pacientes con diagnóstico de dengue en el periodo en estudio. 71.4% de los pacientes que presentaron estos signos tuvieron vómitos persistentes, siendo este signo de mayor frecuencia, seguido de la letargia e irritabilidad presente en el 50% de los factores de esta categoría. Entre el tercer y el quinto día de la enfermedad, 78.3% de los casos de los pacientes comenzó con signo de alarma, lo que coincidió en todos los casos con la caída de la fiebre. En 2 niños, la presentación de los signos de alarma fueron más tardíos. Apareció el sexto día de inicio de la fiebre. Acá me muestra la tabla de distribución de pacientes según frecuencia de principales. Entonces, vómito persistente, 71%, letargia, 50% y derrame seroso, 1%. Como resumen inicial, se aprecia que el lactante con dengue hubo predominio del sexo femenino y del grupo de edad entre 7 y 12 meses. La fiebre, la manifestación respiratoria alta y el exantema en más de la mitad de los casos fueron manifestaciones clínicas que predominaron. Los signos de alarma que más se manifestaron fueron los vómitos reiterados y la letargia o irritabilidad que aparecieron en el tercero y quinto día de la enfermedad, relacionado en todos los casos con la caída de la fiebre. El dengue grave se presentó en un caso con clínica de hipoperfusión tisular en el que no se demostró la presencia de derrame seroso por estudio ultrasonográfico ni aumento significativo del hematocrito en los inicios del cuadro del choque. La administración oportuna y en cantidad suficiente de la solución cristaloide por vía intravenosa permitió la evaluación clínica favorable de la paciente. Y al final deja una discusión sobre el tema, que también vamos a ir leyendo,
con respecto a su hallazgo. Bueno, ahora vamos a hablar entonces sobre la discusión. Entonces, ¿qué dicen? Para conocer cuán frecuentes en la discusión ya pone ya que ellos lo que, si es que respondieron o no respondieron a su pregunta, ¿verdad? Entonces, para conocer cuán frecuentes son los casos de dengue en niños pequeños, tendríamos que recurrir a la historia de esta enfermedad en Cuba. En las primeras referencias, poco o nada se descartan las manifestaciones en niños, mucho menos en la lactante. Tal es el caso de la primera descripción documentada de una epidemia de dengue en el país, que data de 1828, de la cual se informa en los artículos de gobierno y la Capitanía General de La Habana, y se debe al doctor José Antonio Bernal Muñoz. Y acá pone la referencia. Y se remontaron al siglo XVIII, cuando en la población de Remedios, en la provincia de Santa Clara, en 1782, apareció un brote que clínicamente se notificó como dengue. En el siglo XX, en el verano de 1977, se comienza a detectar en Cuba, provincia de Santiago de Cuba y Guantánamo, una epidemia por dengue del tipo 1, en la cual se diagnostica más de 4 millones de las personas infectadas, y pone la referencia de dónde quitó el dato. Y los principales afectados clínicamente no fueron los niños, sino los adultos, aunque no hubo cuadro grave con peligro de muerte. Lo contrario ocurrió cuando años después, a partir de mayo de 1981, cuando Cuba sufrió una epidemia de dengue serotipo 2, en la cual se notificaron 300.444, 303 enfermos de que se clasificaron y 10.312 entre graves y muy graves, con un total de 116.152 hospitalizados y 158 fallecidos, entre ellos 101 niños, o sea, 101 niños. La epidemia se clasifica como el dengue hemorrágico. La primera ocurrió en países de América. La mayor frecuencia de la enfermedad se observó en niños de 4 a 10 años. En los lactantes que fueron estudiados durante aquella epidemia, el criterio de ingreso más frecuente fue fiebre solo o acompañado de vómitos. Clínicamente se observó una elevada frecuencia de fiebre, vómitos y hepatomegalia, así como el hidrotórax y la ascitis, entre los que se necesitaron hospitalización. La segunda epidemia de dengue en Cuba por el serotipo 2 ocurrió en Santiago de Cuba en 1997, localizada en esa ciudad, solamente con un caso grave en niños, que fue dengue primario. A partir de 2001 se identificó en Cuba el dengue serotipo 3. En 2006 se notificó una epidemia por serotipo 3 y 4 que afectó a varias provincias del país. Desde ese año, el Hospital Docente Materno Infantil del Dr. Ángel Ávila es el centro de referencia donde ingresan los niños con sospecha de dengue de la capital. Actualmente el dengue es la enfermedad más importante transmitida por artrópodos que se registra en el mundo. Es una de las enfermedades infecciosas más relacionadas con el clima, ya que su principal vector es el mosquito Aedes aegypti, criado en ambientes urbanos requeridos de un ciclo evolutivo huevo, larva, pupa, que depende de la temperatura, humedad, nubosidad y las precipitaciones, entre otras variables. Incluyeron también los vientos o corrientes de aire que influyen sobre su base
adulta al perturbar el índice de picado. En las enfermedades infecciosas como el dengue, los patrones están afectados por múltiples factores del tiempo, así como por su variación y cambio climático, mediados por respuesta ecológica, biológica y social, todos los cuales se reflejan en el estudio aquí presentado. Pues durante los meses en los cuales mayor cantidad de pacientes acudieron al hospital y se ingresaron en el país, hubo un aumento considerable de la temperatura, de la humedad, pocas precipitaciones y el consabido aumento del índice de infección del mosquito Aedes aegypti en todo el municipio de La Habana. Escenario ideal para incrementar la transmisión del dengue. Lo anterior explica la distribución de los ingresos hospitalarios según la frecuencia en los meses del año. La distribución geográfica y la variación estacional de algunas enfermedades son la evidencia de su relación con el tipo y clima. Precisamente las fluctuaciones interanuales determinan en gran parte el comportamiento de esta enfermedad, por lo que se les debe considerar sensibles al clima y se puede alertar al servicio de salud a través de las variaciones climáticas y del tiempo. En los pacientes estudiados, la distribución según edad se puede explicar porque en los primeros 3 meses de vida el niño tiene menor exposición al vector y la mayoría se encuentran con lactancia materna exclusiva, que aportan inmunoglobulina que interfiere en el desarrollo de varias enfermedades infecciosas, entre ellas probablemente el dengue. No hemos encontrado explicación para la cantidad de pacientes del sexo femenino, que fue superior a lo del sexo masculino. Pues estos resultados no necesariamente se corresponden con los informados en otros países. La información de diagnóstico fue mediante métodos serológicos en Cuba. Se han desarrollado diferentes sistemas de ELISA para el diagnóstico del dengue. Estos sistemas son económicos, rápidos y de fácil ejecución y muestran a su vez elevada sensibilidad y especificidad cruzada, por lo que son de gran utilidad como prueba de pesquisa. El ELISA de captura de IgM han constituido uno de los sistemas más importantes y útiles para el diagnóstico de la vigilancia del dengue. En los niños es frecuente que la fiebre sea la única manifestación clínica o que aparezcan asociadas a síntomas digestivos bastante inespecíficos. Puede haber enrojecimiento de la faringe, aunque estos síntomas y signos del aparato respiratorio no son específicos. También se puede manifestar dolor abdominal discreto y diarrea. Esto último es más frecuente en pacientes menores de 2 años y en adulto mayor. En la etapa febril no es posible conocer si el paciente va a evolucionar hacia una cura espontánea o si por el contrario es apenas el comienzo de un dengue grave con choque y tal vez con grandes hemorragias, por lo que la observación mantenida es mandatoria y para ella es necesario instituirla los familiares desde el primer consulta y advertirles que debe concurrir nuevamente si aparece alguno de los signos considerados de alarma. El exantema aparece en un porcentaje variable de los pacientes y no se ha demostrado que sea un factor de pronóstico. La ausencia de exantema no excluye el diagnóstico de dengue, pero su presencia asociada a la fiebre es una valiosa ayuda para el diagnóstico clínico temprano, sobre todo si el paciente tiene además leucopenia. Después es una sola enfermedad con una amplia variedad de síntomas y signos que en los niños además se expresan según las características diferenciales de la edad pediátrica.
pues las propiedades anatómicas y funcionales del organismo son diferentes a las de los adultos. Sus manifestaciones clínicas pueden no expresar o por el contrario, pueden causar una enfermedad de varias intensidad que incluyen desde formas febriles con malestar general y mayor o menor afectación del organismo hasta cuadros graves con choque y grandes hemorragias. También existen las formas clínicas que por no ser tan frecuentes son denominadas atípicas y resultan de la afectación especialmente intensa de los órganos o sistemas. En esta etapa de la vida puede presentarse algunos síntomas considerados como infrecuentes, tales como la manifestación relativa del tracto respiratorio alto, las diarreas y convulsiones, casi siempre diagnosticadas al inicio como convulsiones febriles, aunque puede deberse a una encefalopatía aguda por dengue. Los trastornos electrolíticos son relativamente frecuentes en los lactantes debido tal vez a que proporcionalmente su cuerpo tiene mayor cantidad de líquido que el niño mayor y el adulto. También se presentan a esta edad la hepatomegalia y la esplenomegalia, la cual es hasta 7 veces más frecuente que en los niños mayores. El dengue es una enfermedad sistémica y muy dinámica, porque a pesar de la corta duración no excede la semana en participación 90% de los casos. Su expresión puede modificarse en el paso de los días y agravar de manera súbita, por lo cual el enfermo necesita de una observación médica adecuada. La aparición de los signos precoces de la gravedad o signo de alarma se relaciona con la caída de fiebre y anuncia la gravedad de dengue de 12 a 29 años con antecedente de choque. La fiebre desciende, el dolor abdominal se hace intenso y mantenido, a veces se consta derrame pleural y ascites. Los vómitos aumentan en frecuencia y comienza la etapa crítica de la enfermedad, por cuanto es el momento de la mayor frecuencia de instalación del choque. En este estudio, los vómitos y la irritabilidad estuvieron presentes en un grupo de pacientes a quienes se le trataron mediante aumento del aporte de líquido por vía oral o se le inició tratamiento rehidratante por vía intravenosa. Es posible que la irritabilidad haya sido en esta etapa de la vida la expresión del dolor abdominal intenso y mantenido que es tan frecuente como signo de alarma en niños mayores y adultos. Estos signos de alarma son expresiones de la extravasación de plasma que se produce en estos pacientes. La diferencia principal entre las formas menos graves y más graves de dengue no son precisamente ni necesariamente los sangrados, sino la extravasación del plasma. En particular, cuando tiene repercusión clínica expresada por aumento significativo del hematocrito, además de colecciones de líquido en cavidades serosas, derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico. Tras la caída de la fiebre, si no hay signo de alarma, el enfermo va evolucionando hacia la curación. Por el contrario, si la caída de la fiebre el niño presenta signo de alarma, significa que está teniendo una extravasación del plasma importante y puede evolucionar hacia un choque por dengue y sus terribles complicaciones. El reconocimiento de los signos de alarma con criterio para iniciar el tratamiento de reposición del líquido cristaloide por vía intravenosa ha demostrado ser eficaz para evitar muertes por dengue y su utilidad ha sido reconocida por los profesionales de distintos países que tienen estos pacientes. Para establecer la diferencia entre síntomas y signos de enfermedad con algunos de los signos de alarma, evitar en lo posible el carácter subjetivo. En particular, con los vómitos debe considerarse su intensidad y se debe tener presente el momento en que aparece, sobre todo durante la caída de la fiebre o el final del periodo febril.
constituye un signo de comienzo de la etapa crítica del dengue. Entonces, identificar la secuencia de las manifestaciones clínicas y laboratorio es importante para diferenciar el dengue de otras enfermedades que pudieran tener semejantes alteraciones, pero un distinto orden de presentación: leptospirosis, meningoencefalitis e influenza, lo que permite además identificar si el paciente evoluciona hacia la forma grave de esta enfermedad. En los estudios realizados después de la epidemia cubana en 1981, donde quedó caracterizado la evolución clínica de 72 niños que fallecieron por dengue grave, se hizo evidente que el quinto día de la enfermedad fue el día de fallecimiento para la mayoría de los pacientes. En el cuarto día había sido como promedio el día de choque, casi siempre recurrente, mientras que a su vez durante el día previo, o sea, el tercer día, casi totalidad de los niños presentaron signos de alarma tales como vómitos, decaimiento o postración. El carácter secundario de la infección por el virus de dengue es factor muy importante para la presentación de formas clínicas con gran extravasación del plasma, pero tales cuadros pueden acontecer también en el curso de dengue durante una infección primaria. En el único lactante de nuestra serie con criterios de dengue grave, por existir manifestaciones de hipoperfusión tisular, no se reconoce el antecedente personal de infección por dengue. Sin embargo, puede desconocerse el antecedente de una infección previa por dengue. Por cuanto en menores de un año, el espectro clínico incluye cuadros muy leves u oligosintomáticos. Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes criterios: choque por extravasación de plasma, acumulación de líquido con dificultad respiratoria o ambos; sangrado profuso que sea considerado clínicamente importante por el médico tratante y composición grave de órganos. El choque determina hipoxia y acidosis metabólica que cuando son prolongados puede conducir a daño múltiple de órganos y un curso clínico de muy difícil recuperación, con grandes hemorragias que pueden contribuir a más choque. Por tanto, evitar el choque es la estrategia correcta para evitar la muerte del paciente con dengue. La sospecha y prevención del choque por dengue, así como el conocimiento de su manejo, son prácticas bastante generalizadas en los profesionales cubanos y es un importante factor que explica la baja letalidad de esta enfermedad en la población. Los resultados expuestos muestran la particularidad clínica del dengue en el primer año de vida y confirma que la actual clasificación de dengue permite acompañar al paciente en cada momento evolutivo de la enfermedad durante la etapa lactante, para tratar a cada uno de ellos según su necesidad. Como limitaciones del presente estudio estará la no realización de PCR a los casos incluidos que hubieron dado informado acerca de la serología causal. Tampoco se hizo seguimiento de los egresados con el propio hospital, sino en el área de salud correspondiente, que nos priva de conocer la evolución de los mismos a la etapa de convalecencia. Se concluye que durante el primer año de vida la enfermedad dengue puede presentarse de modo particular y semejante a cualquier otra infección viral. El criterio epidemiológico tiene una suma importante, así como la presencia de fiebre, exantema y la manifestación respiratoria que no siempre se asocia al dengue en otras etapas. La principal recomendación es la divulgación de las particularidades del cuadro clínico del dengue en niños durante la etapa de lactante, especialmente en periodo epidémico, cuyo conocimiento facilitará el diagnóstico diferencial con otras enfermedades infecciosas y permitirá cumplir el tratamiento temprano de esos pacientes, los cuales pueden salvar la vida. Bueno, y después ven la bibliografía que ellos utilizaron.
Entonces, con respecto al grupo 2, mi orientación. Este artículo sirve porque tiene muchos datos importantes y datos actualizados. Sin embargo, no sirve en la parte epidemiológica de edad, porque eso es en niños. Entonces, pueden usar este artículo, pero tienen que buscar un artículo más de adulto, desde 18 años para arriba. Puede incluso usted ver si le gusta hacer un trabajo similar a este, pero en adulto. Otra recomendación, podrían buscar en Paraguay y en Brasil, que justamente Salto del Guairá está en Paraguay, entonces vamos a necesitar saber la epidemiología de Paraguay y de Brasil también, porque es una zona fronteriza. No sé si tiene alguna pregunta al grupo 2. Ok, excelente. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Ok. Acá, grupo 1. Muy bien. Acá está. Grupo 1. Vamos a ver este link que me compartieron. El primer link que dice hipertensión arterial. Un rato mientras carga. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, este es del grupo 1. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Dijimos que los artículos que vamos a estar utilizando tenemos que ver el año. Dijimos que tenemos que usar los últimos 5 años. En este caso, este no podemos usar porque ya es de 2014. Entonces, ya es un trabajo un poquito viejo. Ya no. Pero pueden usar para leer y quitar ciertas formas de cómo se hace el trabajo. Y si le gusta hacer algo parecido a esto, o si le da alguna duda, pero no pueden utilizar para poder hacer citaciones de dónde quitaron la información. Entonces, voy a ver si de repente tienen otro que sea más nuevo para usar ya ese. Vamos a ver este. Entonces, este sirve para que ustedes aprendan, pero no sirve para usar para hacer su trabajo en sí. En el sentido que no pueden usar como referencia bibliográfica, pero sí pueden usar alguna forma. Profe, no, desliguei meu microfone. Ok, ok. Bueno, este es el segundo. Por el tiempo está súper bien, es nuevo. Hipertensión en lactante sigue siendo
en lactantes, ¿verdad? Tendría que ser más en adultos por nuestra área de estudio. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver si hay otros, si no igual leemos esto, no pasa nada. Eh, vamos a ver este. Creo que en este caso no me da nada. Vamos a ver. Me dice artículo para descargar. Bueno, vamos a ir a otro lado otra vez. Vamos a ver si hay algo más acá. Acá vamos a ver este. Este es de cielo. Jessica, ¿ustedes qué grupo son? Es el mismo Los grupo grupos 1. 6. Ah, ya. Bueno. Después vamos a ver entonces. Este no. Bueno, voy a leer igual. Este es del grupo 1. Como pasa la misma cosa de lo que pasó con el grupo 2. De repente puede haber datos que se pueda usar, pero esto hay que ver en adultos más que en niños. Entonces, con respecto al año está súper bien. El tema está bien. Nuestro problema es que el estudio se hace en lactantes. Entonces, eh, vamos a cambiar nomás el idioma para hacer más sencillo. Ahí. Entonces, está el resumen y tenemos datos del artículo completo. En este caso, nos sirve por una situación, porque son casos clínicos. O sea, no se va a poder estar, son solo casos clínicos, no son un estudio grande. Entonces, tienen que buscar un trabajo similar a lo que mostraron los compañeros que están hablando de dengue. Porque son casos clínicos, entonces no, la forma de hacer va a ser mucho más difícil. De todos modos, está bien que hayan buscado, ahora lo que tienen que buscar es de esa característica que buscó el grupo de dengue, pero en adulto. Más o menos esa característica donde hay varios pacientes y no son solo casos clínicos. ¿Entendieron lo del grupo 1? Ok. Bueno, ahora voy a ver grupo 3. Grupo 1. Grupo 3. Acá está el grupo 3.
Bueno. Aquí este no me da muchos datos. Me dice infarto agudo de miocardio. Vamos a ver, grupo 3. Professor, eu acho que tem que fazer o download desse aí. Meu colega que mandou. Está bien. Infarto agudo de miocardio. Bueno, lo ideal es que cuando envíen, ustedes ya envíen cómo para poder bajar. De todos modos, voy a ver si me baja. Acho que ali embaixo tem isso, a opção. Bueno, vamos a ver. Análisis clínico de casos clínicos. La misma cosa creo que tiene que ser un estudio parecido a lo que pusieron los compañeros del dengue. Acá parece que habla solo de casos clínicos, pero vamos a ver. Objetivo, motivo, casos clínicos, así mismo. Introducción, justificación, marco teórico. Está bien para utilizar como punto de referencia teórico, pero no les va a ayudar mucho para hacer el trabajo completo. Le va a servir para hacer probablemente ver las variables y todo lo demás, pero para utilizar datos comparativos con el trabajo a usted no le va a ayudar. Entonces, ese es lo que tienen que ir viendo. Grupo Prof, 3. ¿No tienen otro artículo, verdad? ¿Sí? Eu sou do grupo 3. A gente tem outros artigos, mas o problema é que ele é de 2021, só que ele é mais voltado para pediatria também, e os outros dois são mais antigos, prof. A gente Ok. tem 1 e 5 ainda para mandar, mas aí não sei se o senhor... No, mejor nomás, entonces, porque la idea de esta clase es mostrarle justamente cómo y qué tienen que buscar. Con tal que me envíen uno y yo sepa que están bien o está mal, es porque para que ustedes después puedan usar esta clase. Así que no se preocupen. Entonces, mi recomendación es eso, buscar en adultos y buscar igual a lo que presentaron, parecido a lo que presentaron los de dengue. Bueno. Então, prof, esse que é mais voltado para pediatria, na verdade, ele explica um caso que teve, mas ele fala bastante de como é nos adultos. Eu vou encaminhar os dois aqui para o senhor ver, só para dar uma olhada, se o senhor quiser. Ok, pues podés pasarme sin problema. Tiene que pasar el link, no el trabajo para bajar. Si no me voy a llenar de datos. Bueno, voy a ver entonces del grupo 4 y el grupo 3 queda como tarea más para aprender que cualquier otra cosa. Y si tenemos tiempo, volvemos a ver sus artículos. Tienen que aprender a enviar el link. Voy a mirar ahora del grupo 4. Vamos a ver. Prof, eu enviei isso aqui, o artigo, já te envio o link aqui, é que minha internet está um pouquinho ruim. O grupo 4 é anemia.
Sí, estoy agarrando ese link. Graças. Não, mas não utilize esse primeiro não, prof. Nós mudamos. Nós queremos usar anemia e doenças crônicas. ¿Dónde está entonces ese Tá no link? final, ó, tá no finalzinho do chat. Eu coloquei grupo 4, eu coloquei o artigo já em PDF, já te envio o link. Envíame el link que es más sencillo, si no me voy a llenar de archivos. Sim, graças. Aquí ya me llegó. Prof, já enviei o link, tá? É a última conversa do chat. Ahí estoy abriendo. ¿Es este? Não, esse aí é de infarto, do outro grupo. O meu tá um pouco abaixo, ó. Grupo 4, Ok. anemias 15 e 10. Aí tem um link embaixo. Ok. Vamos a ver. Prevalencia y infarto agudo miocardio. Está bien, artículo original. Prof, esse foi o que eu disse que ele é bem geral, tem bastante conteúdo, mas ele é um pouco mais antigo. Porque os mais novos que a gente estava achando, a maioria tinha que pagar. Por eso tienen que entrar por el psico. ¿Se acuerdan que le di eso para que entren por el psico? Sim, então, prof, mesmo entrando pelo Cico, tinham alguns bem específicos e os que eram mais gerais tinha que pagar. Bueno, voy a entrar y le voy a mostrar y le voy a pasar el link. Porque en CS Direct hay muchísimos artículos como para eso. Entonces, probablemente el problema es un poco de entrenamiento nada más. Y en cielo sí o sí también van a encontrar, pero de todos modos, infarto agudo miocardio es el tema de ustedes, ¿verdad? Isso. Ok. Porque infarto hay muchísimo, es una patología súper estudiada. Mm, acá.
Bueno, como le dije, siempre tienen que tratar de poner el filtro. Los 2 últimos años. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5. Y ahí ya me pone todos los últimos. Artículo de investigación, probablemente este ya me ayude. Dice complicaciones del infarto agudo miocardio. Vamos a ver si es lo que queremos. Resumen, tiene su resumen. Parece que es un caso clínico, nomás también, pero vamos a ver si qué tal. Vamos a ver qué dice. El infarto agudo miocardio, las complicaciones, la revascularización. No me dice nada. Entonces, para que no sea pagado, les E esse muestro aí é otro. pago também, ó, doutor. Sí, Ô, bueno, professor. ahora Esse tá pagando. aprovechando eso, les voy a mostrar cómo hacer para... tienen que poner acá, tienen que irse acá y pone acá acceso abierto, archivo abierto. Y ahí le va a poner todo lo que lo que ustedes pueden usar. Mixoma auricular izquierdo como causa de accidente cerebrovascular. La técnica manejo ejemplar del infarto agudo de miocardio con la utilización de protocolo sofisticado de telemedicina. Está bien, pero vamos a esperar. Infarto de miocardio tras la administración de adrenalina. Una nueva causa de infarto. Concordancia de la mortalidad segmentaria evaluada por ecocardiografía. Infarto agudo de miocardio a mujeres jóvenes con lupus. Valor pronóstico de función renal a corto plazo en pacientes con infarto de miocardio. Es bueno también, pero vamos a ver. Reporta un caso no. Infarto de miocardio. Diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Relato de un caso. Infarto de miocardio analizado aguda. Diagnóstico de leucemia mieloide. Doença de infarto de miocardio asociado a ictus subagudo bilateral. No. 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 Vamos a ver si este es una revisión bibliográfica o es un trabajo completo. Parece ser una revisión bibliográfica. No va a servir. Vamos a ponerle un filtro más. Podemos ver este, pero vamos a ver más adelante. Bueno, pueden ver, este sí se va a poder usar, 2020. Ustedes pueden incluso hacer un trabajo retrospectivo nada más. Estoy viendo si es que el artículo se va a poder usar.
Métodos, sí. Resultados, sí. Todas las variables que ellos evalúan. El Killy-Kimball, con este ya vamos a estudiar infarto, ya para cuando demos infarto ya nada, saber muchas cosas más ya. Y discusión. Sí, este es un artículo que pueden usar, que ya le van a dar datos a ustedes. Y les voy a pasar el link en el chat. Acuérdense que no solo tiene el Science Direct, tiene el Cielo, tiene el de la revista de salud, tiene el PubMed, tienen que ir revisando un poquito nomás. Bueno, entonces, biomarcadores inflamatorios y extensión de esclerosis coronaria en paciente con síndrome coronario agudo, estudio observacional prospectivo del Hospital General Universitario. Entonces, nosotros vamos a pasar directo ya a la introducción. Entonces, en la introducción comienza como el título, acuérdense, todo va guiado de acuerdo al título. Habla de biomarcadores inflamatorios. Entonces comienza a hablar de la proteína C reactiva. Y va a contarnos todo lo que corresponde a la proteína C reactiva con respecto al infarto. Después vamos a hablar del fibrinógeno. Todas estas situaciones ahora pueden ustedes correlacionar con la fisiopatología estando estudiando un artículo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la PCR reactiva. Es una proteína codificada por el gen PCR localizada en el locus del cromosoma 1, pertenece al grupo de pentraxina y está constituida por 5 subunidades idénticas que conforman una estructura pentamérica estable con un peso molecular de 105 kilodalton. Su síntesis es inducida en el hepatocito de manera reactiva e infecciones, inflamaciones subagudas, crónicas o neoplasias, gracias a la mediación de citocinas como la interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Es además el biomarcador inflamatorio más estudiado en la enfermedad cardiovascular. Esta proteína, además de opsonizar las bacterias en el seno de una infección aguda o subaguda, opsoniza los lipoproteínas de baja densidad, LDL, facilitando una adquisición por parte de los macrófagos en la placa ateromatosa. Esta proteína incrementa la expresión de moléculas de adhesión de las células endoteliales, selectina E, VCAM1 y CAM1, e induce la liberación de otras citocinas proinflamatorias tales como interleucina 6, interleucina 8, que perpetúan el estudio inflamatorio, así como reactantes de fase aguda positiva como proteína sérica A. Asimismo, algunos estudios han demostrado su capacidad pro-vasoconstrictora, ya que inhibe la actividad del óxido nítrico sintetasa a nivel local. Y procoagulante, pues incrementa los niveles sanguíneos de proteína D y dímero D de las 4 horas posterior a la infusión de PCR recombinante. Muchos estudios observacionales han sugerido la asociación entre los niveles altos de esta proteína, la prevalencia de lesiones ateroscleróticas y el riesgo de primer evento cardiovascular, así como recurrencia de los mismos. Algunos incluso determinan que el hallazgo de una cifra superior a 2.4 duplica el riesgo de sufrir un evento coronario que con un nivel inferior a 1 miligramo. Sin embargo, debido a que un PCR elevado puede tener múltiples causas, no es una prueba específica. Este investigador
definió una tasa de falso positivo de 20 a 10.5 cuando el punto de corte para el PCR en el seno de la enfermedad cardiovascular se entorna entre 3.6, 3.8, 6.6 y 9.74 respectivamente. Aunque los niveles plasmáticos de proteína C reactiva parecen actuar como un predictor independiente de evento cardiovascular, el mayor valor predictivo positivo parece agregarse en el contexto de pacientes con riesgo cardiovascular intermedio. Por su parte, sugirieron que la concentración plasmática de PCR presentaba una asociación lineal con muchos factores de riesgo convencionales. La evaluación de la proteína C reactiva es cuantitativamente superior en pacientes con síndrome coronario agudo que en aquellos con Angor estable, lo cual sugiere que la inflamación de la pared arterial coronaria desempeña un papel importante en la inestabilidad de la placa ateromatosa. Existe ciertas controversias en la literatura médica sobre la transmisión entre los niveles de PCR y la extensión de la lesión aterosclerótica a nivel coronario. No se demostró resultados positivos entre el nivel de PCR y el score de calcio mediado en la angiotomografía de la arteria coronaria en una corte de mujeres posmenopáusicas asintomáticas. Por su parte, tampoco se demostró una relación significativa en idénticas mediciones en varones entre 40 y 45 años pertenecientes a la Armada de los Estados Unidos. Sin embargo, realizó un estudio observacional de casos y controles prospectivos en el que analizaron 1.411 pacientes con antecedentes recientes de infarto agudo de miocardio a quienes les realizaron una coronariografía durante un seguimiento posterior, sin especificar exactamente en qué momento del mismo. Y encontramos que los niveles altos de PCR circulante se relacionaban con el número de arterias coronarias afectadas sin diferenciar significativamente en cuanto a la severidad de la estenosis por la clasificación. En un estudio de características similares realizado por los investigadores, pero con el contexto de 269 pacientes con dolor torácico a estudiar equivalente anginoso posible al Angor, de a quienes se les realizó coronariografía, se evidenció que los sujetos con coronariografía sin lesión angiográficamente significativa tienen niveles de PCR menores que aquellos con enfermedad de unos 2 a 3 vasos. Sin embargo, cuando se comparan entre los grupos, no se detectan diferencias estadísticamente significativas. Después habla del fibrinógeno. El fibrinógeno, factor 1 de la coagulación, se codifica por los genes situados todos ellos en el brazo largo del cromosoma 4 y cuya expresión induce la transcripción de la cadena alfa, beta y gamma respectivamente, que se combinan para formar el fibrinógeno funcional. En conjunto, se trata de una glicoproteína de 46 nanómetros de longitud y elevado peso molecular, que tiene una vida media de unas 100 horas, durante la cual se degrada en dímero de fibrina por la acción de la trombina, relacionada un rol fundamental en la inflamación aguda y subaguda y sobre todo en la hemostasia secundaria. En la placa de ateroma, al igual que ocurre con la PCR, el fibrinógeno facilita la adquisición de la
lipoproteína LDL por los macrófagos e induce la expresión de las moléculas de adhesión endotelial. Además, el ICAM-1 incrementándose la permeabilidad vascular. De igual forma, se une al receptor 2B y 3A de la superficie plaquetaria con la consiguiente activación y agregación plaquetaria y liberación de citoquinas proinflamatorias que perpetúan al estado inflamatorio y facilitan la migración de leiomiocitos de la túnica media arterial. Se realizó un estudio observacional en 1995 en el que incluyeron 652 hombres de entre 40 y 60 años con factores de riesgo y midieron los niveles basales de fibrinógeno, sometiéndolo a ecografía Doppler de la arteria carótida interna, aorta abdominal y femoral. El análisis de regresión lineal múltiple que existió una asociación independiente entre los niveles de fibrinógeno y la presencia y extensión de la aterosclerosis a estos niveles. El estudio analizó la participación de eventos cardiovasculares en 1.510 pacientes varones entre 40 y 64 años en función de parámetros analíticos tales como niveles de colesterol, factor 7, factor 8 y 1 fibrinógeno, con un tiempo de seguimiento de 7 a 13 años. El fibrinógeno fue factor de riesgo mayor para enfermedad arterial coronaria y tuvo, independientemente de la edad, cuya valor predictivo positivo para infarto de miocardio que el colesterol. Otro estudio incluyó 792 hombres de 54 años de edad y analizó la mortalidad cardiovascular y global a corto y mediano plazo. 13 años y medio de seguimiento. Se declararon 92 casos de infarto de miocardio y 37 de ictus, mientras que el fibrinógeno se decantó con el principal predictor independiente de riesgo para infarto a corto y mediano plazo. Finalmente, el estudio PROCAM acabó con individuos del sexo masculino sin antecedentes personales de cardiopatía isquémica, de tal forma que el tarsil superior de su nivel surgió sensibilidad y especificidad cercano al 70% para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Otro estudio realizó un estudio observacional prospectivo en el que incluyó 325 pacientes consecutivos ingresados en un servicio de cardiología con sospecha de síndrome coronario agudo. Dividieron los valores de fibrinógeno en tercil y evaluaron la incidencia de eventos cardiovasculares en cada estrato. El tercil de nivel de fibrinógeno superior a 335 miligramos aumentó mayor tasa de infarto de miocardio y motilidad cardiovascular o ambas a medio plazo. Estos resultados se mantuvieron cuando se ajustaron por factores de riesgo clasificados como edad, angina previa y descenso del segmento ST al ingreso. De esta manera concluyeron que los valores elevados de fibrinógeno parecen asociarse un peor pronóstico a corto y largo plazo en pacientes ingresados con sospecha de ángulo inestable. Y aquí vamos a comenzar a hablar sobre el estudio que ellos van a hacer, o sea, el método. El estudio que ellos hicieron, entonces, es un estudio observacional retrospectivo en el que incluyeron pacientes con cardiopatía isquémica a quienes se les realizó coronariografía por síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo con elevación e infarto de miocardio evolucionado. Aquel que tuvo dolor típico de más de 12 horas de duración con criterios clínicos, analíticos y electrocardiográficos de infarto. En la base de datos de trabajo de la unidad de hemodiálisis del Hospital Ciudad Real, centro de tercer nivel, se encontraron registradas en forma Excel 1.643 coronariografías realizadas entre los meses de enero del 2016
y enero del 2018. Estas coronariografías correspondían a pacientes que pertenecían al área sanitaria de la Ciudad Real, La Mancha Centro y Puerto Llano, población de Ciudad Real, y en quienes se sospechaba de cardiopatía isquémica. De los 1.643 iniciales, se seleccionaron 873 procedimientos realizados por síndrome coronario agudo. Se llevó a cabo un cálculo de tamaño de muestra en la cual, considerando una desviación típica de 5 miligramos para la proteína C reactiva y de 150 miligramos por fibrinógeno, siendo la potencial de 95%, el error tipo 1 del 5%. Se precisarían 10 pacientes con coronaria normales, 20 con enfermedad de vaso, 20 con enfermedad de 2 vasos y 20 con enfermedad de 3 vasos. Teniendo en cuenta una posible pérdida del 10% de la muestra total, se calculó en 70 pacientes. Tras la selección de la muestra, debido a la accesibilidad del que se dispone y por su correlación con el riesgo cardiovascular, se recogieron variables de evaluación clínica. Y acá es lo que ellos comenzaron a evaluar. Esto: edad, sexo, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica. Analíticas como glucemia, hemoglobina glicada, triglicéridos, colesterol, LDL, creatinina, troponina, PCR y fibrinógeno. Electrocardiografía, supra del nivel ST, sin elevación de ST y infarto agudo miocardio evolucionado. Después, imágenes, función sistólica del ventrículo izquierdo, angiografía, número de arterias coronarias con lesión angiográfica significativa, flujo coronario epicárdico en vasos responsables, oclusión total temporales, duración de los síntomas, retraso de reperfusión y pronóstico y de mortalidad. Complicaciones periprocedimientos, morbimortalidad intrahospitalaria de mediano plazo. Ninguno de los pacientes que fueron analizados en este estudio presentó una infección activa en el momento del ingreso que justificase la elevación de la restante de fase aguda de origen no cardiovascular. Respecto al fibrinógeno, se hizo un análisis de subgrupo para el sexo y los diferentes factores de riesgo cardiovascular, ya que el sexo femenino y el tabaquismo podría modificar los niveles basales de fibrinógeno, tal como los resultados fueron similares al analizar global. Los marcadores inflamatorios se solicitaron en la analítica de ingreso del paciente. Ya estaba en urgencia de nuestro hospital o de hospital de referencia. La PCR fue medida utilizando el método turbidimétrico. En la reacción se combina la PCR con requisitos específicos y formas complejas resistentes a anticuerpos insolubles, tales como mide el cambio de absorbancia a 340 nanómetros, siendo este cambio directamente proporcional a la concentración del PCR de la muestra. En nuestros centros, esta analítica se realizó generalmente con esta muestra la analítica que utilizaron, y los valores de referencia del laboratorio son PCR menor a 5 miligramos de decilitro. El fibrinógeno se mide mediante el método de trombina tiempo de Claus, el cual calcula el índice de conversión de fibrinógeno en fibrina en una muestra de plasma diluido en presencia de exceso de trombina. Cuando esta plasma se coagula por el exceso de trombina, el nivel de fibrinógeno es inversamente proporcional al tiempo de coagulación. Se reconoce como el método más adecuado por su gran precisión, rapidez y reproductibilidad y sensibilidad en los resultados. La muestra para el estudio de coagulación
generalmente son procesadas en autoanalizadores. Y los valores referentes a fibrinógeno de nuestro laboratorio es de 200 a 500 miligramos por decilitro. Se explica el ajuste a la distribución normal de la variable cuantitativa mediante el test Kolmogorov y el uso del test del X cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher para análisis inferencial entre variables cuantitativas. Se emplea el test de Students y ANOVA de un factor para comparar las variables cuantitativas, por ejemplo, nivel de PCR en fase aguda o subaguda, postinfarto agudo de miocardio, con las cualitativas y coeficientes de coincidencia de Pearson para establecer si existe relación entre los niveles de biomarcadores inflamatorios, cardíacos y metabólicos en la fase aguda del evento cardiovascular. La UDM, el test de Krushmal, sirvieron para analizar muestras que no se ajustaron a la distribución normal. Se espera un grado de significación de menos de 0.5 con estadísticamente significativa y empleo del programa estadístico SPS para el ajuste. Bueno, y ahora va a hablar entonces sobre los resultados de su estudio. Entonces, de los 70 pacientes incluidos en la muestra, 49 fueron varones y 21, que son 30%, fueron mujeres. La edad media fue de 66.6, 12.3 años, un rango de 31 a 87 años. No hubo diferencia estadísticamente significativa en la variable de evaluación clínica en función a la extensión de la aterosclerosis coronaria. Y estas son las variables que ellos usaban. Edad, entonces, se vio, según el rango de edad, dije 60 años. Enfermedad de un vaso normalmente se suele tener a los 66 años. Enfermedad de dos, la gran mayoría obtienen los 68 años. Y enfermedad de tres vasos, 68.4. O sea, prácticamente lo que se ve es que cuanto más edad tiene, hay mayor lesión de vaso, que es entendible, ¿verdad? Y se ve en el 40% de los varones y en el 60% de las mujeres. Prácticamente, al uno tener 68, cuando 75% de los casos y 80% de los casos se ven en varones, cuanto más edad tiene. En las mujeres se puede ver que en etapas tempranas suele mantener igual, incluso en la etapa tardía. Con respecto al tabaquismo, prácticamente no dan datos. En exfumadores suele ser mayor el 0%, 0. Lesiones de un vaso, esto sería en personas normales. En personas que tengan lesión de un vaso, un 5%. Y de 3 vasos, un 3%. En menores de 20 años, prácticamente no hay mucho cambio. En fumadores activos, sí se puede ver que en fumadores activos aumenta el porcentaje de tener infarto. En los diabéticos, también va aumentando con los años y el infarto. La dislipidemia, hipertensión arterial, PIC previa, CABG previa y ERC previa. Entonces, estos son los que ellos van evaluando. Esto ustedes después pueden usar algunos de estos factores para estudiar. El Killy-Kimball es una escala para evaluar insuficiencia cardíaca en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Cuanto más alto es peor, la insuficiencia cardíaca es mayor. Y acá lo que ven que de acuerdo a eso, la probabilidad de tener infarto con estos valores de Killy-Kimball. No voy a mostrarle mucho eso y bueno. Después dice que las variables de evaluación, edad, hemoglobina glicosilada, triglicéridos, colesterol total y colesterol le significaron una distribución normal
según el test estadístico de la normalidad. Por lo que porque se usó la media y desviación típica para su análisis descriptivo. Por su parte, los leucocitos, la glucemia, el CPK, el CKMB y la troponina y el PCR y el fibrinógeno y la fracción de eyección ventricular no se ajustaron a una distribución normal. Por tanto, se emplearon la media y el rango intercuartil. Puesto que el PCR y el fibrinógeno no se ajustaban a distribuciones normales y además en todos los casos había menos de 30 individuos, en algunos de los grupos se obtuvo el test de Crumb para la comprobación entre las variables cuantitativas con las variables anatómicas coronarias. De esta forma, la mediana a nivel del PCR fue de 1.03, 0.5, 1.6 y 1.14 miligramos por decilitro. En pacientes con coronarias normales y enfermedad de 1 o 2 vasos y 3 vasos respectivamente. Por lo otro, la mediana a nivel del fibrinógeno resultó 410, 396 y 435 y 437 en pacientes con coronarias normales y lesiones monovaso de 2 o de 3 respectivamente. Acá muestran los biomarcadores que ellos midieron el fibrinógeno y el PCR y el fibrinógeno. Y vieron en personas que no tienen coronariopatía, se vio prácticamente 1.06, la gran mayoría, y 400. En lo que tenía lesión coronaria, se vio prácticamente, en este caso, incluso menor. Y en lo que tienen 2 vasos, se vio que sí ya es mayor. Y en lo que tiene 3 vasos, prácticamente casi igual que los del primer vaso. Eso explica que cuando dio en la parte teórica dijo que estos marcadores normalmente no sirven en personas que no tengan lesiones de vaso y que tengan lesiones de solo un vaso. Pero cuando hay lesión de 2 vasos, sí ya está aumentado. Entonces, ¿qué es lo que aporta este estudio? Que las personas que tengan infarto y de repente le hacemos estos estudios y todavía no tenemos el estudio coronario y bien elevado, puede ser que yo me haga pensar, esta persona probablemente tenga ya lesión de 2 vasos o de 3. ¿Por qué? Porque es mayor a uno su PCR. Entonces, eso es lo que aporta este estudio. Los niveles de PCR fueron superiores en los pacientes que sufrieron un síndrome coronario agudo y presentaron una lesión oclusiva en comparación con aquellos en quienes existían profusión distal en el momento del cateterismo urgente o emergente. Con tendencia a la significación estadística, sin embargo, no se detectó diferencia significativa en los niveles de fibrinógeno en sangre en función de si la arteria se encontró ocluida o discretamente permeable, que es lo que ponen acá a consideración, que prácticamente no hay mucha diferencia, pero al PCR sí. Entonces, hicieron una comparación entre oclusiva y no oclusiva y pusieron que en la no oclusiva el PCR, en este caso el PCR es mucho más importante que el fibrinógeno para hablar de oclusión. La mediana de los niveles de proteína C reactiva en fase subaguda, postinfarto agudo de miocardio, fue de 2.5 y 0.5 y 1.2 en coronariografía con flujo distal TIMI-1. De la misma manera, no detectamos diferencia significativa en los niveles de fibrinógeno en función del grado de obstrucción coronaria mediada mediante el flujo TIMI-1 distal o la estenosis. Y acá ponen los marcadores inflamatorios y grado de oclusión arterial. Entonces se puede ver cuando de repente es mayor grado la oclusión, entonces prácticamente el PCR aumenta más. Pero el fibrinógeno prácticamente no hay mucha diferencia.
Al aplicar el test de confirmación de Pearson, solo se detecta positivo entre niveles de PCR y leucocitosis, con ausencia de confirmación entre este y glucemia, triglicérido y colesterol y LDL, CPK, pico y CPK-MB y troponina I. Los niveles de fibrinógeno, por su parte, se correlacionan positivamente con la leucocitosis, al igual que las hacía la PCR, sin ninguna otra confirmación positiva. Existió confirmación positiva entre los niveles de PCR y fibrinógeno en fase aguda y subaguda postinfarto agudo de miocardio. No se detectó producción positiva entre los niveles de PCR y fibrinógeno y la duración de los síntomas. Tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la urgencia, ni tiempo de urgencia hasta hemodinámica, así como tampoco con la tasa de complicaciones de procedimiento. En esta muestra de 70 pacientes únicamente tendrá una duración al periodo de seguimiento, por lo que no se considera relevante el análisis de la morbilidad a corto y mediano plazo. Entonces, prácticamente llegamos al tiempo límite. Voy a ver si ya pasé esto al grupo. Le voy a pasar esto al grupo de infarto. La siguiente clase, entonces, voy a pedirle al grupo 4 y al grupo, al grupo 5, al grupo 6, al grupo 7 y al grupo 8 un artículo para leer y para ver si están seleccionando bien sus artículos. Entonces, voy a detener la grabación para de repente si alguien que quiso repasar algo, se perdió de la clase.